Desde ciudades construidas con utópicas visiones del futuro, hasta pueblos que alguna vez estaban repletos de vida y que hoy en día solo el silencio puebla sus calles, vamos a embarcarnos en un sorprendente viaje a través de las sombras de urbes que alguna vez prometieron ser el camino hacia el progreso humano, pero que lejos de esto han acabado sucumbiendo a la soledad y a la desolación. Y es por esto que en este vídeo os mostraré 10 increíbles ciudades fantasma que el mundo olvidó. 10. Ciudad de la propaganda. Gyeongdong, conocida como la ciudad de la propaganda, es una enigmática localidad situada en Corea del Norte, visible desde la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas. Fundada en la década de 1950, esta curiosa urbe ha sido objeto de intensas especulaciones y curiosidades a lo largo de los años, puesto que aunque a primera vista pueda parecer una próspera ciudad con edificios de todo tipo, la realidad es mucho más misteriosa, ya que a pesar de su apariencia, se cree ampliamente que Gyeongdong es una ciudad completamente vacía, construida con el único propósito de servir como herramienta de propaganda del régimen norcoreano. De hecho, se ha informado que los edificios en realidad son meras fachadas, no tienen ventanas reales y cuentan con luces que se encienden y apagan automáticamente para simular que la gente vive aquí y de esta forma proyectar una imagen de prosperidad hacia el exterior. 9. Tristezalandia. Vorkutá, situada en la implacable Siberia, dentro del círculo polar ártico, es conocida como la ciudad más triste del mundo, y ya no solo por su remota ubicación, sino también por su aterradora historia. Su fundación se dio allá por el año 1932, aunque no como una urbe precisamente, sino como uno de los gulags más macabros de la Unión Soviética, donde prisioneros de todo tipo, entre ellos intelectuales o simplemente disidentes del sistema político soviético, se enfrentaron al auténtico infierno en la tierra, siendo obligados a realizar trabajos forzados hasta la extenuación máxima. En el año 1943 se convirtió en ciudad minera, principalmente de extracción de carbón, y así se mantuvo durante décadas a base de trabajos forzados hasta que con la disolución de la Unión Soviética, de los alrededor de 70.000 prisioneros que albergó en tiempos del Gulag, la población ha ido disminuyendo considerablemente a algo más de 50.000 habitantes en las últimas décadas, dejando barrios enteros desiertos y edificios abandonados. El clima en Vorkutá, por supuesto, no ayuda, ya que con inviernos que pueden alcanzar los menos 50 grados centígrados y un periodo de noche polar que sumerge a la ciudad en la oscuridad absoluta durante unos 40 días al año, hacen que simplemente transitar por sus calles sea una experiencia desafiante para la mayoría de los humanos. Pero aún así, muchos de sus habitantes siguen resistiendo gracias a la formación de cooperativas de trabajo con el fin de seguir extrayendo carbón y poder de esta forma subsistir en las extremas condiciones de esta inhóspita urbe. 8. Quilamba. La ciudad de Quilamba, en Angola, concebida inicialmente para albergar a alrededor de 500.000 de personas, ha experimentado una realidad bastante diferente a la que se había trazado sobre el papel. Esta imponente urbe, desarrollada con una inversión de unos 3.500 millones de dólares por una empresa china, enfrentó no pocos desafíos desde su concepción, puesto que a pesar de los esfuerzos por poblar esta área, Quilamba ha sido conocida como una ciudad fantasma durante mucho tiempo debido a la baja ocupación de sus viviendas, ya que los altos precios de los apartamentos, que oscilaban entre los 120.000 y los 200.000 dólares, sumado a la dificultad de acceso a créditos hipotecarios, limitaron considerablemente su accesibilidad para la mayoría de los angoleños, muchos de los cuales viven con menos de $2 al día.
En sus inicios, casi un año después de que se pusiera a la venta el primer lote de 2.800 apartamentos, solo se habían vendido poco más de 200, evidenciando así las dificultades de ocupación desde los inicios del proyecto, por lo que con el tiempo se han ido tomando medidas de todo tipo para intentar aumentar la población de la ciudad, incluyendo la reducción de los precios de las viviendas a los alrededor de $70.000 y la mejora en las condiciones de concesión de préstamos a los angoleños. Gracias a todas estas medidas, Quilamba ha comenzado a recibir más habitantes hasta alcanzar una población que ronda los 100.000 habitantes aproximadamente, que aunque aún está lejos del medio millón estimado, al menos el proyecto no ha caído en saco roto, aunque eso sí, sigue enfrentando desafíos principalmente relacionados con el acondicionamiento de las carreteras o los problemas en el suministro energético. 7. Capital fantasma. En el año 2005, Myanmar sorprendió al mundo con una audaz maniobra de ingeniería social y política al trasladar su capital desde Yangon hasta Naypyidaw, un acto que no solo fue meramente administrativo, sino que encerraba tras de sí una estrategia del régimen militar para reforzar su control y alejarse de las vibrantes calles de Yangon, las cuales habían sido históricamente habitadas por rebeldes y disidentes. Construida desde cero, la ciudad emergió por tanto como el testimonio de un nuevo comienzo para el país, siendo diseñada esencialmente para encapsular al poder estatal. Sus calles anchas, majestuosos edificios gubernamentales y zonas residenciales meticulosamente planificadas buscaban proyectar una imagen de progreso y estabilidad. Pero detrás de esta fachada de eficiencia se ocultaba una intención clara: desvincular al poder político de los centros urbanos tradicionales y protegerlos de sus potenciales focos de resistencia. El costo de erigir esta urbe, por supuesto, fue astronómico, rondando los nada menos que $4.000 millones, e invirtiendo sin miramiento ninguno tanto en infraestructuras de todo tipo como en edificios gubernamentales y multitud de lujos pensados para impresionar tanto a los ciudadanos como a los visitantes extranjeros. Sin embargo, la ciudad, lejos de atraer la población esperada, se convirtió rápidamente en un escenario casi fantasmagórico de amplias avenidas sin tráfico y hoteles prácticamente vacíos. De esta forma, y con una extensión de más de 7.000 kilómetros cuadrados, o el equivalente a unas 7 veces el tamaño de la ciudad de Nueva York, para una población que apenas supera el millón de habitantes, hacen que Naypyidaw parezca realmente una ciudad fantasma, por lo que esta capital planificada, más que un centro de poder, se ha convertido en el símbolo de las ambiciones fallidas de un país en constante búsqueda tanto de identidad como de estabilidad. 6. Montaña del Águila. Montaña del Águila, situado en el árido desierto de Mojave, cerca del Parque Nacional Joshua Tree, es un emblemático pueblo fantasma de California fundado por una empresa metalúrgica allá por el año 1948. Este enclave sirvió inicialmente como hogar para los trabajadores de una mina de hierro y sus familias, y en su apogeo albergaba a unos 4.000 residentes, disponiendo por supuesto de todo tipo de instalaciones y servicios e incluyendo 400 casas completamente habitables. Sin embargo, la historia de este pueblo tenía los días contados, puesto que la competencia internacional en la década de 1970 provocó una disminución en la producción de hierro, lo que trajo consigo considerables recortes de personal hasta el punto de que en el año 1983 todo el mundo fue desalojado y la mina cerró sus puertas. Aún así, el destino del pueblo tomó un giro inesperado en el año 1986 cuando el Departamento Correccional de California propuso transformarlo en una prisión privada para reclusos de baja seguridad, y en el año 1988 así lo hizo, pero lo que en principio pareció un nuevo resurgir para este lugar en realidad no duró mucho, puesto que en el año 2003, tras diversos problemas presupuestarios y sobre todo por un motín en el que perdieron la vida 2 reclusos, el centro acabó por echar la persiana.
No obstante, en abril del 2023, Montaña del Águila experimentó otra revolución cuando una empresa invirtió nada menos que 22,5 millones de dólares en los derechos de propiedad y de explotación minera, abriendo de esta forma un nuevo capítulo en la historia de este enigmático lugar y quién sabe si quizá también puede ser el resurgir de las sombras de esta curiosa localidad del desierto. 5. Torres desérticas. En las afueras de Teherán, en Irán, se erigen las inacabadas torres de Maskan Emer como monumentos al abandono y al desplome económico. Este ambicioso proyecto se diseñó para ofrecer hogares asequibles a los desfavorecidos, prometiendo un nuevo barrio con todas las comodidades, como transporte, hospitales, escuelas y parques. Sin embargo, las vastas torres se yerguen ahora solitarias en un escenario desértico a unos 50 kilómetros de la capital. Iniciado con buenas intenciones, este proyecto se vio pronto atrapado en una red de mala gestión y problemas económicos. Los planes iniciales no consideraron aspectos vitales como el suministro de agua, de luz o el alcantarillado, fundamentales para cualquier asentamiento. Y si a esto le sumamos las dificultades económicas de Irán, exacerbadas por decisiones cuestionables como la emisión de hipotecas a 99 años y la impresión de dinero para financiar el proyecto, pues obtenemos, además de una inflación galopante, un proyecto ruinoso. El resultado, por supuesto, fue devastador y el sueño de crear una comunidad próspera y autosuficiente se ha transformado en un espectro de lo que pudo haber sido, con más de 200.000 unidades habitacionales careciendo de servicios básicos. 4. Castillolandia. Burj al-Babas, ubicado en la provincia de Bolu, en Turquía, se presenta como un espectáculo surrealista de ambición desmedida y sueños frustrados. Este increíble proyecto de 700 mini castillos, estimados cada uno de ellos entre los 300.000 y el $500,000, prometía un nivel de vida de ensueño, con jacuzzis, calefacción por suelo radiante y piscinas privadas, todos rodeados de serenos y tranquilos bosques. La construcción de este complejo de fantasía comenzó allá por el año 2014 y su público objetivo era el acaudalado mercado árabe. De esta forma, con unos 2.500 trabajadores dieron comienzo las obras, puesto que los desarrolladores pretendían terminar el proyecto en 4 años. Y aunque en un inicio el desarrollo fue bastante exitoso y aproximadamente la mitad de los castillos se vendieron por adelantado, en el año 2018 las ventas se estancaron, lo que provocó que en consecuencia el promotor se declarara en quiebra y el proyecto fuera abandonado para el año 2019. A razón de esto, hoy en día, Burj al-Babas se mantiene como un eco silencioso del propósito original y su futuro es bastante incierto, puesto que el reto de revivir tal proyecto es simplemente monumental, y ya no solo en términos de trabajo, sino también para superar la negativa reputación que ha adquirido con el pasar de los años. 3. Ciudad forestal. Al sur de Malasia se encuentra Ciudad Forestal, un ambicioso proyecto que prometía convertirse en un oasis de modernidad y sostenibilidad sin precedentes. Con una inversión inicial de nada menos que $100.000 millones, este desarrollo inmobiliario se planteó como una ciudad privada que incluía desde lujosas villas hasta infraestructuras de ocio como hoteles, centros comerciales, escuelas y campos de golf, proyectando una visión del futuro verdaderamente idílico. Sin embargo, el destino de Ciudad Forestal ha tomado un giro drásticamente diferente, puesto que lo que se vendió como un sueño de lujo y comodidad para la clase media alta china, ahora se ve envuelto en un manto de silencio y abandono, ya que de las 700.000 unidades habitacionales previstas, apenas 15.000 encontraron compradores hacia finales del año 2019, a la vez que apenas unas pocas cientos de almas siguen deambulando hoy por sus calles.
El proyecto, promocionado como una metrópolis ecológica frente al mar, se enfrentó al desinterés local por los precios inaccesibles para los malasios, puesto que el sueldo medio en esta región supera escasamente los $800 al mes, y los precios de estas viviendas van desde los $300.000 para los apartamentos más pequeños a los $3,5 millones por los bungalows, lo que, unido a la implementación de un control de divisas por parte del gobierno chino y la prohibición de compra de propiedades por extranjeros en Malasia, jugó un papel crucial en el desplome de las ventas. Además, la situación se agravó con el virus que azotó al planeta Tierra a finales del año 2019, unido a una serie de crisis políticas internas en Malasia, lo que mermó aún más el interés y confianza en este proyecto. Asimismo, lo que se concibió inicialmente como un paraíso terminó siendo más bien un espejismo. Todo esto ha hecho que la promesa de ciudad forestal, con sus islas artificiales y su visión de un futuro tecnológicamente avanzado y respetuoso con el medio ambiente, haya quedado como un símbolo de las ambiciones desmedidas enfrentadas a la realidad, dejando tras de sí no solo pérdidas financieras descomunales, sino también un paisaje marcado por la desolación y el olvido. 2. Ciudad olvidada. Ubicada en Siberia, al noroeste de Rusia, se encuentra Kadichan, una alejada ciudad inaugurada en la década de 1930 por Stalin con el objetivo de acceder a sus depósitos minerales para apoyar la rápida industrialización de la URSS, y para lo cual durante años se valió de los trabajos forzados de los presos del Gulag para explotar las riquezas de la región. Más tarde, los campos de trabajo fueron cerrados, sobreviviendo únicamente 2 minas de carbón, las cuales pasaron a ser gestionadas por civiles. Los mineros, a su vez, llegaron de otras áreas de minería de carbón de toda la URSS, atraídos por la promesa de una vivienda y un buen salario, lo que hizo que la población creciera hasta alcanzar los alrededor de 10.000 habitantes para mediados de la década de 1980. Pese a esto, todo empezó a ir cuesta abajo y sin frenos cuando, a principios de la década de 1990, la Unión Soviética se terminó por derrumbar, lo que hizo en consecuencia que la vida en Kadichan se volviera mucho más dura de lo que ya era, puesto que los salarios empezaron a dejar de pagar y la gente ni siquiera podía comprar cosas tan básicas como comida, algo que fue a mayores con el cierre de una de las 2 minas tras el agotamiento de sus reservas en el año 1992. De esta forma, la gente comenzó a abandonar en masa la ciudad, pero aún así no fue hasta el año 1996 cuando una explosión de metano en la última mina que quedaba se llevó la vida de 6 mineros, cuando los últimos pobladores decidieron que ya no había nada que hacer aquí. A su vez, el trabajo en la mina se detuvo por completo y la mayor parte del personal fue enviado a casa indefinidamente con un salario muy reducido, hasta que finalmente en el año 1998 la entrada de la última mina fue volada, cerrando así un episodio de 60 largos años y perdiendo en consecuencia la razón de existir de esta ciudad. Tras esto, todos los residentes lógicamente se vieron forzados a emigrar y para principios de la década del 2010 ya no quedaba ni un alma aquí, aunque como podemos ver todavía perduran las huellas de lo que algún día fue. 1. Mansiones de invitados estatales. En las cercanías de Shenyang, una ciudad industrial del noreste de China, se extiende el misterioso complejo de las mansiones de invitados estatales, una serie de más de 250 mansiones de lujo completamente deshabitadas. El origen de este proyecto se remonta al año 2010, época dorada para el sector inmobiliario chino y momento en el cual el desarrollador inmobiliario Greenland Group adquirió extensas áreas de tierra para edificar un verdadero santuario para la élite china. Surgieron así 260 villas de estética europea con acabados de mármol, pero de manera abrupta en el año 2018 el desarrollo se paralizó por completo y el silencio se apoderó del lugar.
Aunque no hay explicaciones oficiales para este parón en seco, la corrupción parece ser el principal villano de todo este derroche de recursos, y lo que iban a ser villas de ensueño destinadas a ser símbolos de prosperidad y grandeza, permanecen en la actualidad auténticamente desoladas hasta el punto de que han sido reclamadas tanto por la naturaleza como por los ciudadanos locales, que en algunos casos introducen la vida agraria en ellos, aprovechando las mansiones como establos.